gracias por estar aquí. Oye, sería maravilloso poder hacer realidad, tener una ciudad a modo de los ciudadanos, pero es un poco evocar a Tomás Moro. Hombre, y peor ahora, ¿no? Que tenemos todo bombardeado por donde caminas. Fíjate que yo creo que es muy interesante verlo como el proceso que es el tema del derecho a la ciudad, porque esto no sale de la nada, es un debate muy fuerte que se dio de manera muy profunda y muy intensa hace 10 años a nivel mundial, ¿eh? Esto es una cuestión a nivel mundial. Y la gran Ciudad de México se sumó a este debate de una manera muy vital, con mucha convicción. Exactamente, por el 2008 en la Ciudad de México no solo se da, sino que se suma al tema y tenemos una Carta de Derecho a la Ciudad. Y es muy interesante porque esta carta y en general el debate lo que supone son cosas utópicas, pero realizables en el sentido de que trazando la ruta. Derecho, bueno, a la dignidad en principio, ¿no? Mucho tiene que ver con movilidad, tránsito en la ciudad, derecho a los espacios públicos, obviamente a la seguridad, obviamente acceso a cuestiones que tienen que ver con salud, trabajo. Entonces hay una serie de elementos que se supone que son para mantener el tejido social. Y es un elemento muy interesante porque traza lo que vamos a estar viendo ahora, estos próximos 6 meses, del 2008 a ahora, que van a ser 10 años, realmente es algo que se va dando y que cae con ahora la nueva Constitución, bueno, la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, a mí me parece que lo que es interesante para el público es también entender que lo que se está debatiendo ahora y lo que nos va a regir los próximos 20 o 30 años ya, y por eso es interesante e importante que la gente se entere y qué está pasando en el debate de la Asamblea de la Ciudad de México, cómo se está dando el manejo y los ajustes a esta Constitución de la Ciudad de México, porque es lo que nos va a regir. Pero viene de un ideal muy padre, con esta serie de elementos que empezaron a tener como proyectos, programas, algunas medidas, que son lo que estamos viviendo en la Ciudad de México ahora, ¿eh? ¿Cómo las autoridades van a consensar las opiniones de tantos ciudadanos? Mira, bueno, una cosa tiene que ver con el proceso electoral mismo. Es decir, se supone que parte de lo que los asambleístas hacen es recoger la opinión de la ciudadanía a través del voto. Digo, por eso es que votamos y estamos divididos en términos de propuestas de partidos. Lo que no se vale, y es parte de lo que sí está ocurriendo, es que los asambleístas están, digamos, mayoriteando en algunos temas y hay una pugna muy fuerte de algunos grupos de la sociedad civil, de vecinos, de ciudadanos, que pues estamos siguiendo críticamente ese proceso y yo voy a hacer como detallar algunas cosas a lo largo de las sesiones que tengamos, porque yo creo que es muy interesante para irle agarrando el calorcito de este debate. ¿Por dónde crees que deberíamos empezar? Mira, yo por eso proponía lo del debate de esta cuestión del derecho a la ciudad, porque primero es una cuestión que empata a la Ciudad de México con un gran debate. Primero, nos mete en esa cuestión que toda América Latina, las grandes ciudades están en eso, obviamente los europeos, obviamente los países que pretenden avanzar en ese sentido. Pero algunas de las cosas vas a ver como, por ejemplo, esta cuestión que hoy a todos nos atora, que es la de la movilidad en términos de tránsito, porque mucho del tema del derecho a la ciudad se fue por el tema del espacio público, los arquitectos, los urbanistas, toda esta cuestión de cómo definir el espacio público y permitir que se democratice. Y aquí hay una apuesta importante, porque mira, en los años más feroces en que inició esta cuestión de la guerra contra las drogas del entonces presidente Felipe Calderón, la Ciudad de México, recordarás, y todo el mundo lo recordará, mantuvo un nivel de seguridad, incluso de avance social, y colectivamente lo reconocíamos, que tenía que ver en parte porque había un trazo y una dirección en términos de que aquí queríamos algunas otras cosas. Y eso permitió un nivel de tejido social, no del todo ni perfecto, pero que es muy distinto a lo que ocurrió en otras ciudades, y te lo digo yo porque en familia es de los rumbos del norte, de la frontera norte, y ahí sí que el tejido social se desbarató, sí, y hay una diferencia muy grande en los resultados. Sí. Entonces, ese ideal de la Carta a la Ciudad y el derecho a la ciudad es parte de lo que permitió, por ejemplo, que se instrumentaran programas tan sencillos y al mismo tiempo tan ambiciosos como Ecobici, como lo que tiene que ver hoy con el peatón como prioridad en una serie de normatividades. Cuestiones tan elementales, te digo, pueden ser ideales, pero hay que empezar a verlas como exigencia y sobre todo como llevarlas a cabo en términos también
uno como peatón, pero con la exigencia que hay que darle a la asamblea, porque no están haciendo suyos esos mandatos. Entonces, por ejemplo, decía yo lo de Ecobici, es un programa extraordinario, muy importante, pero corto. ¿Por qué la Ciudad de México no tiene ese programa en todas partes y tardó tanto en ampliarse ya en este gobierno? Bueno, ya nuevo ya no, pero quiero decir, se tardó en ampliar. Porque justo ahí es donde entra la parte política y no se hace realidad un proyecto y un compromiso internacional. O sea, ¿te imaginas que esta ciudad hubiera apostado por esa movilidad alternativa? Bueno, ya hoy a 10 años pues estaríamos realmente en una situación un poco menos peor. Ya no sé Pero si totalmente hoy por hoy buena. es muy peligroso andar en bicicleta. Bueno, hoy por hoy lo es, pero también al mismo tiempo se ha avanzado lo que nunca nos hubiéramos imaginado que esta ciudad podría haber hecho, ¿eh? Y en ese sentido, por eso lo quiero poner como ejemplo. No me Pero quiero está quedar bien. No, en claro. ese punto, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero creo que es de esas apuestas donde se tiene que ver, hay que futurearle, ¿eh? Claro. Y Claro, futurarle. no importa que pasen 20, 30, que los nietos de los nietos lo vean, pero Bueno, que, deja pero tú los tenemos que nietos. empezar. Nosotros en 20 años, porque Lo eso es vamos a lo que a poder veces la ver. gente dice, por mis hijos. Oiga, no señora, por usted cuando le toque Claro. tener una edad en la cual las banquetas no sean el peor accidente que te puedes enfrentar, ¿no? Así es. Fíjate que, por ejemplo, en Río de Janeiro hubo una campaña muy importante porque hubo un aumento de accidentes de la gente de tercera, bueno, ahora le dicen tercera edad, bueno, gente ya mayor, porque las banquetas tenían muchos problemas. Y se levantó un debate padre, muy intenso, justamente porque el derecho a la ciudad implica el derecho a la seguridad al caminar, cosa que en esta ciudad obviamente Bueno, no puedes tenemos, ¿no? caminar en esta ciudad con tacones. No puedes, te Ya, matas. deja tú en tacones, tú porque eres de tacón, pero yo que no soy muy taconuda, sí, me gusta andar bajito y todo, tampoco se puede. Entonces, a lo que voy es, bueno, y creo que en eso, y es el llamado que yo haría, a tener como que un lado muy crítico y entender que esto no es una cuestión ni de ocurrencias, ni de buena hondez del gobierno, sino compromisos internacionales que nuestra ciudad firmó, que se tienen que hacer realidad con las disposiciones que se lleve a cabo, sea el gobernante que sea. Sí, no importa Y ni el color, ni que la Asamblea el sabor, de ni la nada. Ciudad de México tiene que representar a la ciudadanía y no estar aprobando, como está ocurriendo en este momento, una serie de cuestiones a voluntad y sobre todo dejando legados para que en las siguientes asambleas, o bueno, ya la constituyente como sea, puedan quedar a modo sus grupos políticos. Entonces me parece que es grave, es importante darle un seguimiento más estricto porque tenemos cuestiones que digo, lo recordarás hace un par de semanas, en que los asambleístas no aprobaron una serie de normatividades que implicaban que la ciudadanía podría estar más atenta a lo que serán las alcaldías abiertas. Ese fue un golpe directo a la ciudadanía. Entonces, por eso, derecho a la ciudad no es una utopía, es una utopía, pero también es un programa de gobierno, una apuesta por ciudades vivibles en la que estamos el mundo entero, por lo menos el mundo que queremos que sea, que ¿no? se tiene que iniciar, debe haber un inicio. Vamos a empezarlo ya. Tiene que haber un inicio y son cosas bien sencillas. Mira, por ejemplo, ahora empezamos, ¿no? Esta cuestión de separar la basura. Eso es muy importante, pero digamos, se puede hacer con mucho más velocidad, se han tardado mucho, y te incluyo aquí un tema. Tú te vas a acordar que el sexenio pasado se inició este tránsito de las bolsas de plástico y lo dejaron, lo abandonaron. Es algo de lo más contaminante que hay. Sí, por supuesto. Entonces podrían ser avances y la Ciudad de México, en el marco del país que tenemos, es una ciudad que ha demostrado que pese a lo poblada que está, porque tenemos educación. Y hay una posibilidad de hacer cosas y no en balde, en ese sentido, pues hemos avanzado en muchas cosas y por eso mismo yo digo un llamado a dar un seguimiento, pero así como con el fútbol, ¿no? Marcaje personal a los asambleístas. Pues yo creo que lo vamos a hacer, vamos a vivir momentos muy diferentes. Ahora, como dices tú, ahora somos ciudadanos mexicanos, ahora vamos a ser municipios, Ajá. va a haber alcaldías y no sabemos qué va a pasar ni cómo va a estar, pero de que va a haber un cambio radical lo va a haber. Va a haber un cambio fuerte y yo Así creo es. que si no somos conscientes de que esto nos va a definir 20, 30 años, Sí, híjole, estoy totalmente hay que entrarle. Sí, por supuesto. Y bueno, hay que entrarle como dices tú, con la vialidad, con la basura, con el civismo, que nos falta Eso mucho.
Y de educación siguiendo cívica. claramente lo que estén aprobando nuestros asambleístas, porque ellos están definiendo si hay o no banquetas abajo de tu casa, de la mía, si se recoge o no la basura. De plano, ¿eh? Y ¿será que lo vamos a aprender? Porque, a ver, yo he escuchado mucha gente que dice, bueno, ¿me van a traer las bolsas de basura para separarla en 4? Ese es un tema. Ese es un tema. No, hombre, lo tomamos. También. Bueno, muchas gracias, mi querida Leticia No, hombre. Calderón. Gracias por estar aquí. No se Gracias, vayan, gracias. nosotros tenemos más aquí en El Ombligo de la Luna.